Muy buenas noches, bienvenidos a su programa favorito, hablemos a la luz de la Biblia, ¿no? Es un programa que está patrocinado y totalmente apoyado por nuestra Iglesia Bíblica Cristo es Vida, y estamos muy felices de poder una vez más dirigirnos a nuestra audiencia, mostrándoles temas muy importantes para la Iglesia, temas que no se tocan en la mayor parte de ellas, que deberían tocarse, y esperemos que nos tomen muy en cuenta para que se vuelva a tomar estos temas que son tan importantes para la doctrina bíblica. Voy a dar la bienvenida a mis dos coanfitriones, el pastor Gustavo y el pastor Roberto. Por favor, una salutación a la gente. Bueno, buenas noches, hermanos y hermanas que nos siguen mediante este medio. Les damos la bienvenida y también les damos las gracias por seguirnos. Bueno, el saludo de parte de toda la Iglesia Bíblica Cristo es Vida. Y también quisiéramos que ustedes abran un poquito los ojos, que tal vez lo que hacemos acá les ayude un poco a entender la palabra del Señor, que es nuestro principal objetivo, ¿no? Conocerlo y entenderlo. Pastor Roberto. Buenas noches, queridos hermanos, hermanas de la Iglesia. Bueno, somos la Iglesia Cristo es Vida. Nuevamente para esta noche poder conversar, hablar acerca de la palabra de Dios. Bienvenidos entonces, queridos hermanos. Estamos muy felices y también les vamos a pedir a toda la audiencia que comente todo lo que estamos hablando. Es muy importante tener una retroalimentación y también para que les podamos guiar en algunos aspectos doctrinales que son importantes, y también desde el principio ya invitarlos a nuestras reuniones dominicales, que las tenemos tanto en la Buenos Aires, Cotauma, o también como es en Miraflores, en la calle Cuba, para que puedan venir a recibir sana doctrina. A ver, vamos a empezar con el desarrollo. Y a ver, en este inicio vamos a poner qué puntos vamos a hablar de los textos fuera de contexto bíblicos. Pueden hacerse un pantallazo para que la gente sepa de lo que vamos a tratar, por favor. Bueno, estamos pensando para el día de hoy tocar uno de los temas más inquietantes para este tiempo. Muchas veces hemos escuchado prédicas y hemos escuchado muchas iglesias, especialmente predicadores de dudosa reputación, que sacan los textos, versículos de la palabra de Dios, pero los predican, los interpretan fuera de su contexto, ¿no? Bíblico. Por eso es que se cometen los errores de mala interpretación, de poca interpretación o de mucha interpretación también, ¿no? Aumentándole cosas que el texto en realidad no dice. A eso es lo que nosotros queremos hablar, y vamos a, durante estos programas, no sé cuántos nos tomará, queremos ir tomando varios versículos, ¿no? Que son sujetos a malas interpretaciones y que han hecho que, ¿cómo se diría?, que han logrado que la gente se confunda, ¿no? Al no poderlo, digamos, entender en su verdadero contexto, la gente se ha confundido y se han creado malas interpretaciones, ¿no? Y malas doctrinas. De ahí, digamos, se han ido desviando mucho más adentro, ¿no? Han ido sucediendo muchas cosas. Eso. Sí, vamos a analizar los textos fuera de contexto. Y podríamos empezar con esto de Santiago 5.15, la palabra de Dios. Santiago 15. Santiago 5.15. Este versículo bíblico se ha mal interpretado, se ha mal usado, y se está mal usando mucho en las iglesias. Y así dice la palabra de Dios en Santiago 5.15, hablando acerca de la oración de fe que sanará al enfermo. Dice así: y la oración de fe restaurará, sanará al enfermo. Entonces manejan este versículo para fundamentar esos cultos, esas campañas grandes que hacen de sanidad. No sé si han escuchado ustedes, hermanos. Sí, yo he ido a uno de ellos, ¿no? Que ha presentado un apóstol. Bueno, eso de apóstol es otro problema, pero he ido a ver eso cuando estaba, digamos, pujante a venir, no me acuerdo, hace unos 10, 12 años puede ser, una cruzada la llaman, una cruzada de sanidad, que ahora se siguen haciendo, ¿no? Con unos shows, unos bailongos medio raros, hasta los pastores hacen tipo poderes, ¿no? O sea, como si estuviera haciendo poder y bueno, cosas raritas. Saco, les arrojan, ¿no? Sí, eso es algo que se está dando. Pero ahora nosotros, digamos, quería hacer una pequeña acotación, queridos pastores, para no irnos fuera del contexto de la Biblia. Nosotros tenemos apoyo de la Biblia misma.
¿no? Ujú. Los versículos, digamos, más importantes para que nosotros entendamos que la piedra fundamental es la Biblia, si no estoy equivocado, uno es que tenemos que entender que la Biblia es buena para instruir, redarguir y edificar. Para instruir en justicia, ¿no? Exacto. Ujú. Y la otra es, digamos, que no se puede aumentar Ni ni quitar. una coma, ni quitar ni una coma si no sea considerado anatema, ¿no? Y eso es muy firme en la Biblia, ¿no? Para que nos apoyemos en eso. Sí, mira, malinterpretar el texto no solo es un problema, sino es una tragedia para el cristianismo, ¿no? Es trágico que los que estamos llamados a interpretar la palabra del Señor nos torzamos, nos desviemos. Pablo le habla a Timoteo y le dice en Filipenses 4:13, ¿no? Le dice que él, a ver, Filipenses 4:13, hermano, dice que tiene que ser una persona que pueda, que sepa manejar bien la palabra del Señor, ¿no? Que sea un obrero aprobado, que sepa manejar bien la palabra del Señor sin desviarse, ¿no? 4:13, ¿no? 4:13, Filipenses 4:13. ¿Quiere que lo lea? A ver, dice. A ver, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es entonces Filipenses Ah, 4:13. Vamos a buscar el ¿no? ¿Cuál es? Segunda Timoteo. Ah, las cartas pastorales. Sí. Segunda Timoteo. Segunda Timoteo 2:15. 2:15. 2:15. Ahora se va a hacer lento, ¿no? Así es la tecnología, ¿no? Ya. Segunda Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Sigo? Sí. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Amén. Dice la palabra de Dios, Pablo recomienda a Timoteo que debe procurar con diligencia. ¿Eso qué quiere decir con diligencia? Con mucha ahínco, ¿no? Esforzarse en presentarse como un obrero aprobado, como un obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, que maneja con precisión, dice la palabra del Señor. Y esa palabra precisión es lo que nos tiene que interesar. Los que estamos aquí enfrente o enseñando, maestros que están utilizando la palabra del Señor para enseñar a otras personas, tienen que tener en su corazón la necesidad de llegar al punto de lo que la palabra del Señor está enseñando. Tal vez como una palabra más actual sería la responsabilidad. Sí, es una gran responsabilidad, ¿no? Interpretar la palabra del Señor tal como el Señor o como el autor, inspirado por el Espíritu Santo, ha pensado, y no como nosotros quisiéramos que diga, ¿no? Entonces, eso es lo que Pablo decía a Timoteo, ¿no? Claro. Y dice, aquí tengo yo un texto, dice, no solo interpretarla, sino hacerlo de la manera correcta hasta el punto de ser preciso en lo que se enseña, ¿no? En todo lo posible, ¿no? Tratar de ser correctos en todo lo que se enseña. Sí, es así. Entonces es una gran responsabilidad de parte de aquellos que, bueno, enseñan la palabra de Dios. Imagínense cuando un texto es, o sea, la idea de nosotros no es dar a conocer nuestros pensamientos, nuestras ideas, sino mostrar tal cual fielmente dice la palabra, mostrar lo que Dios quiere decirnos en la palabra. Y entonces, si es que nosotros hacemos lo que nosotros queremos, vamos a rendir cuentas un día ante el Creador, porque estamos mal utilizando los textos bíblicos para nuestros fines muchas veces. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día abundantemente en las iglesias cristianas. Y ni qué decir la Iglesia Católica, que ellos ya sinvergüenzamente ya todo el tiempo van cambiando, han puesto la tradición por encima de la palabra. Entonces es una tremenda responsabilidad esto de la interpretación correcta de la palabra de Dios. Ahora dice que todos los textos de la palabra del Señor, todos podrían ser malinterpretados, ¿no? Claro. Y malinterpretados podríamos ponerlo en tres formas. Uno, entender mal lo que dice. Otro, entender menos de lo que dice, ¿no?
en el otro caso, entender más de lo que dicen, ¿no? Y yo creo que estamos en este problema, muchos cristianos. Hay versículos de la Biblia, hay cosas que nosotros tenemos como cristianos en la manera de hablar de nosotros, que ni están en la palabra de Dios, ¿no? No están. Por ejemplo, digamos, había uno que decía, Dios ama al pecador, pero odia el pecado, ¿no? Y una mentira total. Pero eso ni siquiera está en la Biblia, ¿no? Ni siquiera está en la Biblia, es un dicho de Gandhi, ¿no? Entonces... ¿Y de qué tipo de persona que era Gandhi? No, entonces, fatal el hombre. Se le ha puesto a la Biblia eso, ¿no? Cuando no está. Bueno, y la tercera razón es lo que dice, ¿no? Seguido, que cuando se malinterpretan estos textos, generalmente es por personas que quieren validar sus propios pensamientos. Su opinión. Su opinión, su necesidad, ¿no? Su necesidad de validar alguna teoría, algo que ellos están queriendo hacer en su iglesia, o algo que ellos piensan y que quieren enseñar. Entonces buscan algún texto que más o menos hable de lo que ellos piensan y lo tuercen, ¿no? Lo tergiversan, lo acomodan para que la gente piense que está saliendo de la palabra de Dios, pero en realidad está saliendo de su propio pensamiento de las personas, ¿no? Entonces, eso sucede generalmente conforme a las modas, ¿no? A las modas que hay nuevas, siempre van apareciendo predicadores nuevos, no sé, por televisión, que salen con alguna teoría, ¿no? Y la apoyan en la palabra del Señor, pero con textos salidos de su contexto. Uno de estos textos es el que queremos ahora estudiar, ¿no? Sí. Y es el texto famoso de la oración de la sanación por fe, lo que origina muchos apóstoles, muchos de estos que hacen cruzadas de evangelismo, cruzadas de sanidades, utilizan, es Santiago capítulo 5 versículo 15, que dice, y la oración de fe sanará al enfermo, ¿no? Restaurará al enfermo. Amén. ¿En qué contextos has escuchado eso, Roberto? Pues eso se ve en las grandes campañas de sanidad. Hoy en día el propósito de las iglesias, más que predicar el evangelio y llevar al arrepentimiento de las personas, el propósito de muchos predicadores de moda que actualmente es llenar sus templos, llenar sus iglesias, y para llenar sus iglesias recurren a una necesidad que tiene el ser humano, una necesidad que es la enfermedad. Existe una necesidad económica, una necesidad de sanidad. Nadie está libre de enfermedad. Deudas económicos, y en este caso estamos hablando de la sanidad. Muchas personas tienen enfermedades casi terminales, enfermedades crónicas con las que viven y quieren ser libradas. Acuden uno y otro médico y la medicina muchas veces no tiene remedio. O sea, lo único que hacen es, cuando tienen una enfermedad crónica, como por ejemplo la diabetes, la hipertensión arterial, es controlar esa enfermedad. Pero la medicina no hace desaparecer la enfermedad. Quitar síntomas, nada más, ¿no? Exacto. Y estas personas, cuando escuchan ahí por radio, por las redes sociales, gran campaña de sanidad, aquí ven, recibe tu milagro, son estas personas que son engañadas y acuden a esos lugares, acuden. Y en vez de recibir su sanidad, o sea, les dicen, ¿no? Si tú no fuiste sanado porque te faltó fe, o tu ofrenda fue muy poca. Entonces, a la medida de tu enfermedad, tiene que ser tu aporte, tienes que tú dar para recibir, y de esa manera se está utilizando esto. Nos están haciendo una piedra de tropiezo muy fuerte, porque el problema es que luego estas personas catalogan, digamos, y generalizan a los cristianos, y nos dicen que somos mentirosos y estamos buscando el diezmo y la plata, nada más. Exacto. Llenan sus templos de personas enfermas. Contratan actores supuestamente paralíticos, donde vienen, reciben el milagro, se levantan y ya ahí está, el milagro se produjo, ¿no? Hay una película, ¿no? En los 90s, en el 97 creo que ha salido, el Circo de la Fe. De ¿no? Estados Unidos, de lo que hacían las carpas del circo, ¿no? Y esa es una película verídica, ¿no? Claro. Basada en hechos reales, ¿no? Claro. Y es algo que, hay un libro que se llama Juego Extraño de John MacArthur, donde da todos los datos de fechas, nombres, quiénes fueron y todo, ¿no? O sea, describe la película, pero con los nombres reales, ¿no? Que está ahí. Ahora, yo quisiera hacer una pequeña introducción a qué es el contexto,
Sí. Cuando decimos textos fuera de contexto, entonces ¿a qué nos estamos refiriendo? Les voy a dar un ejemplo. Digamos, cuando uno de nuestros pequeños, nuestros niños ahí en el kinder, ha escuchado una mala palabra, ¿no? Una soez, ¿no? Y nos viene a la casa y nos dice esa soez, ¿no? Porque es natural para el que ha escuchado y él nos dice el soez. Entonces nosotros lo retiramos, lo agarramos al niño y decimos, hijo, esta palabra no puedes decirla porque es mala, porque ofende, todo eso, ¿no? Entonces el niño nos dice, pero me lo estás diciendo tú ahorita. Entonces ahí entra el contexto. Cuando las personas o los niños lo dicen de una manera ofensiva para sacar sus sentimientos, para, no sé, para expresar rabia, entonces en ese contexto esa palabra es mala, ¿no? Pero si yo le estoy instruyendo a mi hijo y le digo, mira hijo, esta palabra que has repetido, mira, no es buena, y es un contexto de enseñanza. Entonces yo lo estoy enseñando. En ese momento yo repito la misma palabra, pero no tiene la implicancia que tiene cuando yo lo digo por rabia y por enojo. No sé si me estoy dando a entender, ¿verdad? Sí, exacto. Esa es una manera de manejar contexto, ¿no? O sea, en diferentes formas de manejar, una misma palabra puede utilizarse de diferentes formas, o una misma frase puede utilizarse de diferentes formas, ¿no? Entonces, cuando se saca la palabra de Dios del contexto, significa que estamos tratando de agarrar una frase o una oración que está completamente fuera de lo que se está hablando en la globalidad. De la enseñanza. De la enseñanza, ¿no? De ese libro. Ahora, cuando se habla de contexto, hermanos, en el ámbito bíblico, hablamos de que el círculo de contextos, aquí tengo un librito y les recomiendo este librito, es Hermenéutica de Rob Haskell, ¿no? Interpretación eficaz hoy. Es un librito de hermenéutica. La hermenéutica es la ciencia de interpretar la palabra de Dios. Te dan reglas para interpretar la palabra de Dios. Este librito está por sus 110 bolivianos, creo, ahí en Sociedades Bíblicas. Y es conciso, ¿no? Es lo importante, es conciso, le va a enseñar, le va a ayudar rapidito a que haga. Ahora, en cuestión al contexto, acá me muestra un círculo de contextos, ¿no? No sé si se verá, pero dice que primero la palabra que tenemos tiene que estar en el contexto de la frase, claro, de la oración, eso en el párrafo, ese párrafo en el libro que estamos leyendo, y ese libro tiene que estar en el contexto literario de lo que estamos leyendo, o sea, digamos, poesía, historia, escatología, ¿no? Ese tipo de cosas. Y luego está en el contexto del Testamento, Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, y luego en el contexto de la Biblia. O sea, tiene que tener requisitos. Tiene que estar en eso, o sea, no puede estar saliéndose, ¿no? Ahora, otra cosita más para contexto, hermanos de ustedes. La palabra de Dios, la Biblia, como la conocemos con capítulos y versículos. Hermanos, así no es los originales. En el hebreo, en el griego que se han escrito, no hay divisiones por versículos, ¿no? No hay numeritos, no hay divisiones por capítulos. Son los libros y ni siquiera hay divisiones por párrafos, ¿verdad? Son así cuadrados, ¿no? No sé si ha visto alguna vez los originales, son así. Los papiros, ¿no? Son cuadrados. Entonces, estos versículos han dado la posibilidad de que agarremos un versículo y lo tomemos como si fuese un diccionario, ¿no? Como, digamos, agarramos la palabra y su explicación y listo, está desconectado de todo lo demás. La palabra de Dios no es así. La palabra de Dios está conectada en todo su contexto. Por eso creemos que es una unidad, ¿no? Entonces, con esa aclaración, hermanos, entremos al contexto de lo que estamos hablando en este texto, ¿no? De Santiago 5:15. 5:15. La oración de fe restaurará o sanará al enfermo. Ahora, nosotros como iglesia, Cristo es vida, nosotros no estamos en contra de la soberanía de Dios, de las sanidades, ¿no? Ni podríamos. Pero este texto es utilizado por el movimiento de fe, por el movimiento de superfe, donde dicen proclámalo y recíbelo. Tienes que proclamar que eres sano,
Tienes que decir que estás sano, 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 por más que estés padeciendo la enfermedad, tienes que declarar, de esa manera tu fe se va a fortalecer y vas a ser sanado. Y muchas veces cuando ya no funciona eso, tu fe falló, tu fe estaba muy poca, no creíste. O la persona se va a quejar y va a decir, a mí me han ofrecido esto y no pasa nada, entonces es una mentira lo que ustedes profesan. Claro. Y eso es algo de lo que ha pasado con muchas personas. Eso, como no han recibido el milagro prometido, entonces ellos ya se agarran de todo, ¿no? O sea, de toda la fe cristiana y dicen que es una mentira, ¿no? eso es en última instancia. Algunos que siendo engañados van y denuncian. Pero sería bueno, digamos, yo digo, que esa persona denuncie al pastor que está, o a la persona que está timando, ¿no? El gran problema es que no hace eso, sino que generaliza todo el cristianismo. Exacto. Y ese es un gran problema. Claro, piensan que todos somos así, engañadores, Claro. estafadores. El Señor, como dice, por ejemplo, el libro de Juan 5:13, no, en su soberanía no está en desacuerdo. O sea, el Dios actualmente obra en sanidades, sí. Él sana al que quiere, al que no quiere también. Y si una persona a veces tiene una enfermedad, tal vez es porque Dios quiere mostrarle algo a la persona. Nosotros no sabemos, no conocemos. Pablo, por ejemplo, tenemos ejemplos como les decía, hay muchas personas que recibieron sanidad, pero estas personas no conocían a Jesús. No conocían a Jesús. No han proclamado, no han dicho estoy sano, no. Por ejemplo, el ciego que se menciona en Juan 9, 34 al 38, donde un ciego de nacimiento estaba ahí sentado y recibió sanidad de parte de Jesús. Este ciego vio, luego acudió donde los sacerdotes en vez de glorificar a Dios, lo expulsaron al ciego y le dijeron que el hombre que le había sanado era un pecador. Y la sanidad del ciego, incluso dudaron que alguna vez fue ciego. Ciego, ¿no? Le llamaron a sus papás, ¿no? Para que le pregunten, a ver, ¿realmente era ciego? Digo, y los otros dicen, bueno, sí era ciego, ¿para qué habrá pasado? Se lavan las manos también, ¿no? Incluso dudaron que era ciego. O sea, al ciego, la sanidad que hizo Jesús con ese ciego, quisieron utilizarlo como en contra de Jesús. En vez de glorificar a Dios, utilizaron como motivo para que nuestro Señor, o sea, sea mal visto en ese lugar. Y así hay muchos ejemplos, ¿no, hermano? Sí, ese ¿no? Y lo más importante de ese ejemplo del ciego es que Jesús le dice, ¿no? ¿Crees en Dios? Le dice, ¿no? Y él, no, dime quién es para que yo crea, le dice, ¿no? Aquí, con el que habla, él es, le dice, ¿no? Y le dice, creo, Señor, ¿no? Entonces, ahí está confirmado que el ciego no tenía ni idea, pues, quién era Jesús, ¿no? Entonces, ahí entra la soberanía de Dios, porque no es un requisito conocer a Jesús, ¿no? Para que cuando Jesús ha hecho sus milagros, no era un requisito que lo conocían y lo adoraran. Y en el contexto de la época, claro, Sí. Ahora sabemos, 2023 Sí. años después, sabemos que era Jesucristo, Claro, el Rey. quién era, pero en ese cómo era. entonces No se sabía. No se había sabía. una profecía muy grande que venía de los grandes profetas, pero en ese entonces no se sabía. No se sabía, ¿no? Entonces él, nada, solo estaba esperando un Mesías, no sabía que era Jesús, Claro. ni que estaba caminando por ahí, Claro. ni nada, ¿no? Entonces el Señor Jesús lo ha curado, y ese nos habla de que no era un requisito en ese tiempo, y ahora tampoco, de conocer precisamente a Jesús. Si el Señor quiere sanar, lo va a sanar, ¿no? Él decía, no quiero, ¿no? Sí, y el segundo requisito es la gente que sí conoce a Jesús e incluso tiene el don de sanidad. Caso Pablo. Pablo conocía a Jesús, amaba al Señor, predicaba su palabra, tenía el don de sanidad, incluso ha levantado muertos, Pablo, ¿lo ve? Ha levantado muertos, pero él no se sanó. Por ejemplo. ¿No? Él no se sanó. Entonces ahí dirían, médico, cúrate a ti mismo. Y creo que Dios lo ha mantenido mucho tiempo enfermo encima, ¿no? Sí, o sea, en realidad no, la palabra de Dios no dice que haya sido sanado, ¿no? Que haya sido curado, él ha fallecido así. Entonces es la segunda, segundo que tenemos que entender. Y ahora lo que estamos viendo aquí son el contexto bíblico, hermanos. No estamos hablando de este texto en realidad, sino de todo
el Nuevo Testamento, porque lo que estamos hablando está dentro del Nuevo Testamento, ¿no? Ese es el contexto en cuanto a la sanidad que Jesús hacía. Y esta doctrina de la que estamos hablando, por ejemplo, de la soberanía, es algo que deberían hablarse en las iglesias, porque no se habla de la soberanía. Últimamente la soberanía es hasta mal vista, ¿no? Sí. Cuando hablan de que Dios es soberano, eso va en contra de lo que ellos hacen, porque si tú dices... Por el libre albedrío. Claro, si dicen yo decreto, claro, yo anulo, yo cancelo, entonces no estás hablando de la soberanía de Dios. Ahí no, y yo he escuchado incluso una herejía tremenda, porque decían, si yo decreto, Dios tiene que hacer caso. Pero en relación a eso, Santiago 4:15 dice, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Entonces, la sanidad depende totalmente de la voluntad de Dios, Sí. de la infinita soberanía de Dios. Dios al que quiere sanarlo, sana, y al que no, no. Y No, esto no podemos declarar, no podemos obligar al Creador. Y este es un problema, porque lo que pasa es que cuando una persona utiliza a su antojo la Biblia y la tergiversa, surgen problemas teológicos fuertes. Porque, claro, el problema de esto es que hay gente que dice, Dios no puede ser todopoderoso y soberano si es que el hombre está inmiscuido en una decisión. Así es. No, pero Deja de Dios ser es todopoderoso, pues. deja de ser Dios ahí, ¿no? Claro, claro, o sea, para tu entendimiento es como que deja de ser Dios, ¿no? Pero no es Entonces, cierto. en 1 Juan capítulo 5:14 dice, esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, ¿no? Entonces ahí dice uno, conforme a su voluntad, y dice que también más bien deberíamos de decir, si el Señor quiere, viviremos o haremos esto o aquello, ¿no? Esto en Santiago 4:15, claro, ¿no? Entonces, la voluntad soberana de Dios está pues por encima de todo lo que nosotros pensemos, queramos, hagamos, todo lo que nosotros anhelemos. Hay una cantante, Christine Di Clario, que dijo, Señor, exigimos la sanidad y no aceptaremos un no por respuesta. Entonces, ¿ahí qué está pasando ahí? ¿Y qué le respondió Dios? No, pues le dijo, no. No, pues incluso tal vez yo pienso, diría yo, en mi corazón diría, ya, entonces querías sí, por lo que has dicho ahora es no, pues. Y esa enseñanza, o sea, debería haber tenido eco en las iglesias, ¿no? El mostrar lo que Dios va a hacer y punto. Porque no solo así Cristina de Clario. También sí Cash Luna, que ha ido a orar. Muchos pastores han ido a orar por la vida de él, ¿no? Porque se llama Julio Melgar. Han ido a orar y han decretado, han dicho no, que mi fe. Y no pasó, ¿no? Y quedaron mal parados, ¿no? La comunidad cristiana. Ese es un problema. Y en la oración que el Señor nos enseñó, el modelo de oración que nos dejó aquí en Mateo 6, 9, 10, dice, hágase tu voluntad. Aquí no dice declara, no dice reclamo sanidad, reprendo a la enfermedad. Muchos hermanos hoy en día están preocupándose por conocer más tipos de enfermedad para reprender específicamente a la enfermedad que aqueja a la persona. ¿No? Demonios de dolor de estómago, demonios de esto, demonios del otro, ¿no? Entonces, la idea es, estamos bajo la voluntad soberana de Dios. Dios tiene un plan en este mundo, en estos tiempos. Todo está andando conforme a la voluntad de Dios. Ahora, no es que, otra vez hay que aclarar, no es que estemos en contra o que digamos que las sanidades no existen en este tiempo. Existen, hermanos, y más adelante vamos a aclarar eso, ¿no? Porque el Señor sí quiere que pidamos con oración, pidamos por sanidad, pidamos por arrepentimiento, pidamos por sufrimiento, pidamos por todo, pero siempre enmarcado en la voluntad del Señor. Ahora, este primer contexto que hemos visto, hermanos, es el primer contexto en torno a lo que el Nuevo Testamento habla sobre la sanidad, ¿verdad? Así es. O sea, si te das cuenta, no estamos hasta este momento hablando del texto en sí, sino estamos hablando del contexto de todo el Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que se dice en el Nuevo Testamento respecto a la sanidad? Eso es lo que primero tenemos que tener en la cabeza, ¿no? Sí. Alguien decía... R.C. Sproul decía en su libro Todos somos teólogos, dice,
La teología es un juego de viejos. Yo decía, ¿por qué un juego de viejos? Ahí me fui pensando y me doy cuenta. ¿Por qué? Porque un viejo ya tiene por la mucha experiencia, mucho tiempo vivido, ya conoce muchas cosas, ¿no? Y a veces para estudiar la teología, para estudiar la palabra de Dios, tienes que conocer muchas otras cosas para entender, ¿no? Tienes que conocer aquí, tienes que conocer allá. Por eso a veces para los nuevos es muy difícil leer un texto y entenderlo realmente, porque necesita entender todo un panorama completo. ¿Amén? Sí. Bueno. Ahora, sería bueno que hablamos, o sea, como hemos mencionado Santiago 5:15, analicemos el contexto, lo que dice antes y después de este versículo. Amén. Leeremos todo Santiago 15, desde el 13 hasta el 18. A ver. Amén. Ahí vamos a empezar. Porque uno de los grandes problemas, hermanos, es que se lee un solo versículo, ¿no? En este caso, Santiago 5:15 estamos leyendo, y la oración de fe restaurará al enfermo. Y eso decimos, no, hay que orar por fe y el Señor lo va a sanar. Y sí lo va a sanar. Pero estamos olvidando todo el contexto de lo que se está hablando en ese párrafo. Y leeremos eso. ¿Del 13 al 18? Del 13 al 18. 5, 13 al 18. A ver, yo leo, aunque estoy sin lentes. Dice, ¿sufre alguien entre ustedes, dice, que haga oración? ¿Está alguien alegre? Que cante alabanzas. ¿Está alguien entre ustedes enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe restaurará, sanará al enfermo, y el Señor lo levantará. Si ha cometido pecado, le serán perdonados. Por tanto, confiésese sus pecados unos a los otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Oró de nuevo y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Entonces, todo eso, hermanos, es el contexto de esa frase que hemos leído. Ahora, de todo eso, hermanos, nosotros tenemos que sacar de qué se está hablando, cuál es el tema principal de todo ese contexto. ¿Cuál es el tema principal? Bueno, varias veces se repite la palabra oración. O sea, aquí la palabra principal no es la sanidad, sino es la oración. En muchos. En tiempos de tristezas, Claro, en tiempos de alegrías, en tiempos de angustias, en este caso prácticamente también, en todos los versículos habla de la oración, ¿no? Dice que haga oración, Y la oración, sí. que ellos oren por él. La oración de fe, dice, y oren unos por otros. La oración eficaz del justo. Oró fervientemente, oró de nuevo. ¿Te das cuenta? Habla de la oración en cada uno de los versículos. Entonces, el tema principal de este texto, hermanos, es la oración. 7 veces. Dentro de ese tema principal de la oración está la oración por sanidad. Exacto, por ¿no? sanidad. Pero no se está hablando específicamente de solo la sanidad, sino el texto nos habla que con la oración nosotros expresamos nuestra confianza en el Señor en todas nuestras circunstancias, no solamente en la enfermedad, en el sufrimiento, porque ahí primero dice, ¿sufre alguien entre ustedes que haga oración? ¿Está alguien alegre? Que cante alabanzas. ¿Está alguien con ustedes enfermo? Que llame a los ancianos y que oren por él, ¿no? Oren, ¿no? Entonces, el tema principal que tenemos que ver dentro de esto es que se tiene que orar, que Santiago nos está diciendo, oren por todas sus circunstancias, sean adversas, sean de sufrimiento, sean de enfermedad, o pueden ser también de alegría y de gozo. Por cualquier situación, usted tiene que orar. ¿No ve? Sí. Esa es el contexto, ¿no? La oración se relaciona con el sufrimiento, ¿no? Contexto inmediato, ¿no? Claro, ese es el contexto inmediato. Estamos hablando del párrafo, ¿no? Entonces, orar por la felicidad, dice, orar por las enfermedades. Y aquí hay algo bien interesante. Dice, el posible pecado en nuestra vida.
¿no? Dice, la oración se relaciona con la enfermedad y la posible presencia del pecado en nuestras vidas, ¿no? ¿Qué es lo que dice ahí? Dice, aquí, ¿en cuál versículo estamos? 13:18. Santiago 5, del 13 al 18. Sí, dice, mira, que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Si ha cometido pecados, le serán perdonados. Por tanto, confiese sus pecados y unen unos a otros. Ahí también nos está hablando de que en algún momento, en algunas circunstancias, algunas veces, el pecado es causante de una enfermedad. No todas las veces, ¿no? No todas las veces, no siempre. Claro. Pero hay algunas enfermedades que son consecuencias de nuestro pecado. Y ahí dice, llame a los ancianos. ¿Qué son los ancianos? Son los pastores, ¿no? La gente más experimentada de la iglesia. Los llame, dice, y que ellos oren por él, porque solamente un pastor o una persona experimentada, ya madura en la palabra del Señor, puede ayudar a otra persona a ver su pecado. ¿Sabes? Hay veces que nosotros no vemos nuestro propio pecado. Nosotros creemos que estamos haciendo bien o creemos que estamos en lo correcto. Sin embargo, puede ser que esté mal lo que estemos haciendo y solo otra persona que es más madura que nosotros o que tiene mayor experiencia ve eso y nos ayuda a ver ese problema. Y cuando surge eso, que el pastor o un anciano o alguien más experimentado nos dice, mire hermano, estás cometiendo este error, es que él nos está ayudando a orar y nos está mostrando el error tal vez que tenemos y que esa oración es eficaz también, ¿no? Porque esa persona está, tal vez podría decirse, más cerca de Dios, ¿no? También por su vida, por su experiencia, por el tiempo que pasa, está un poco más cerca del Señor, ¿no? Así es, ¿no? El tema, como estamos viendo en este contexto, no es la sanidad, es el sufrimiento. Tenemos lo que nos está enseñando estos versículos es la oración, el tener fe, el pedir perdón por nuestros pecados. O sea, son varios temas, pero como este texto lo sacan del contexto y lo utilizan para su pretexto, como dicen algunos. En este caso es la sanidad, la superfe. Sí. Sacan la sanidad para llenar sus auditorios, sus ambientes. Pero la enseñanza básica de que Dios nos quiere mostrar se pierde, ¿no? Pero es que ahí también entra también la flojera, ¿no? La flojera de la persona que agarra un texto, lo utiliza como una opinión propia, y porque para encontrar la doctrina pues real hay que escudriñar. Hay que leer, sí, profundamente. Sí o sí. Claro. ¿No? Entonces de esto, digamos, ya hemos hallado el contexto, digamos, más cercano, ¿no? El párrafo. Sí. Ahora, lo que podemos extractar de todo el texto es que debemos orar, debemos tener fe en Dios, confianza en Él y confesar también nuestros pecados, ¿no? Así es la conclusión a que llegamos. A la conclusión en que llegamos de todo el párrafo, ¿no? Porque, ¿cómo se diría? Muchas veces nosotros queremos orar y generalmente oramos en última instancia, cuando ya no hay más solución, ¿no? Pero en realidad lo que tendríamos que hacer es empezar orando cuando hay algún problema. Empezamos, oramos, le entregamos al Señor, confiamos en Él, confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos y luego recién vamos a buscar la solución, ya sea en jueces, sea en médicos, sea en lo que sea. Pero generalmente lo que nosotros hacemos es al revés, ¿no? Vamos al juez o vamos a los abogados, vamos a los médicos y todo, y cuando el médico nos dice tal enfermedad tienes, las manos recién vamos donde el Señor, mire, dice que tengo cáncer, por favor, Señor, ¿no? Cuando debería haber sido desde el principio, ¿no? Eso nos está tomando también la atención, ¿no? Así es. Y ahora, digamos, la siguiente parte, lo que habla de la hermenéutica, sería tomar ya más, ¿no? Claro, cuando se habla del contexto de Santiago, del libro mismo de Santiago, Santiago se está refiriendo se está hablando a los que están sufriendo, ¿no? Hay varios sufrimientos, también nos habla
del contexto de Santiago, nos habla, si se van más adelante, la amistad con el mundo, juzgando al hermano, no gloriéis o sea, es una vida de los cristianos, ¿no? Cómo un cristiano tendría que moverse o vivir, ¿no? Si te das cuenta ahí, solo leyendo, digamos, en Santiago, dice, ser hacedores de la palabra, amonestación contra la parcialidad, eso las dice, sin obras. mira, justamente dice, en el resumen, dice Santiago, básicamente habla en contra de aquellos ricos que oprimen a los pobres, exalta la paciencia, y justamente a eso me iba a ir, porque estaba leyendo un poquito y un poco más allá de los párrafos unidos, y habla de la paciencia y la oración, ¿no? Entonces también dice que habla del ánimo a los creyentes, orar con fidelidad, y enseña, dice, acerca de la necesidad de amar a los que cometen errores. Todo el capítulo de Santiago. Incluso, es ¿no? corto. Incluso el capítulo 5 del versículo que estamos estudiando tiene un título bien grande ahí arriba y dice el poder de la oración. No dice aquí el mensaje, la sanidad, la superfe, no. El título de estos textos sacados del contexto, las versiones lo dicen, ¿no? El título es el poder de la oración. O sea, está hablando de la oración de fe, ¿no? Que es capaz de muchas cosas, ¿no? Exactamente. En realidad la oración de fe es, y por eso dice, ¿no? La oración, aquí estamos en la oración eficaz del justo puede lograr mucho, ¿no? Y ahí da un ejemplo, ¿no? Elías era un hombre de pasiones semejante a las nuestras. O sea, está diciendo que no era un superhombre, era una persona como nosotros. Exactamente. No hay diferencia. No hay ninguna diferencia. Y dice, él oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. O sea, ¿qué significa? Que si nosotros oramos también fervientemente pidiendo al Señor, porque no somos... En todo tiempo. Y aquí también conforme a la voluntad de Dios. Y lo que tenemos que aclarar también, que aquí dice, es un hombre o sea, con pasiones semejantes a las nuestras. Está diciendo que es un hombre común y corriente, no como estos superapóstoles que se creen los grandes iluminados, los únicos que tienen el poder, los triple, cuádruple ungidos, ¿no ves? Los elegidos, y todo lo que ellos dicen, ¿no? Como si hubiese una segunda nivel de cristianos, ¿no? Un nivel, digamos, de los soldaditos rasos, digamos, ¿no? Y de los generales, ¿no? O los de la realeza y los plebeyos, algo así, ¿no? Cuando la palabra de Dios dice que el Señor no hace acepción de personas, ¿no? Entonces no existe una segunda categoría de cristianos. Así como ese pastor puede orar por mí, yo puedo orar por otras personas también. Puedo orar por mi hermano aquí, Roberto, puedo orar por ti. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios y el Señor nos escucha a todos, ¿no? Todos estamos facultados con el Espíritu Santo para orar por otros. Amén. Ahora, y el Espíritu Santo es el que ora, claro, en gemidos, ¿no?, indecibles, ¿no? Eso también tenemos que tomar en cuenta. No hay un gran super ungido que es el único que sana, ¿no? No hay. Tú puedes hacerlo, tú puedes acercarte al Señor. Incluso como la mujer que tenía el flujo de sangre, ¿no? Ni siquiera le habló, le tocó y ya. Pues esa era su fe. Y si tú tienes una fe tal, estate seguro que el Señor va a obrar también en ti, ¿no? Así es, el mandato del Señor es, pues, en 1 Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. Y Pablo en muchas de sus cartas siempre decía, oren por nosotros. Cristo también dijo, ¿no? Orad sin cesar. Claro, Jesús, el Señor Jesús se retiraba a orar en lugares vacíos y tenía una comunión con el Padre. Y cuando nuestra oración es conforme a la voluntad de Dios, entonces Dios responde, pues. Y ahora, a veces, ¿por qué Dios nos responde en nuestras oraciones? Eso. Porque pedimos para nuestros banalidades, para nuestros caprichos, sí, para nuestros deleites. Como la oración de los yates o por los autos, ¿no? Y como la oración no les funciona, empiezan Porque pedís mal, dice, ¿no? El Señor. Sí. Y dice que pedís para vuestros deleites, dice. Dice que el Señor tampoco escucha la oración del pecador. Son varias cosas en relación con el... Por eso también se relaciona cuando dice, no, que confiese sus pecados. Claro. Porque tiene que él limpiar su corazón para que el Señor también lo escuche, ¿no? Ahora, lo otro también que tenemos que hacer énfasis es en la unción con aceite.
Dice Santiago 5:14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Dice, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Ahora, este otro versículo lo sacan del contexto para agarrar sus baldes de aceite. O vender sus frascos de aceite aromático, ¿no? No, de los aceites traídos desde no sé qué parte. Desde Israel, desde el propio, ¿cómo es? El Sinaí, templo. Ofendían, ¿no? Las astillas de la crucifixión real, no sé qué cosas locas, Dios. Con esto del aceite también han hecho sus negocios, utilizan este versículo para ganar, sacar dinero. Hay lugares especializados que venden aceite y con sabor, con aromas. Claro, pero es que el escudriñar nos daría una buena señal. En primer lugar, ¿qué es aceite para la Biblia? Mira, ¿es el aceite fino? No creo, no. Porque eso hacen ahora, ¿no? El aceite fino. Para ese tiempo se acostumbraba, en el contexto cultural, se acostumbraba a que las personas se ungieran con aceite, sean frotadas con aceite, digamos, ¿no? Para sanar algunas enfermedades, no todas las enfermedades tampoco, para sanar algunas enfermedades. Por eso dice que los unjan con aceite. Pero aquí tenemos que entender que no se está hablando del poder del aceite en sí. Claro. Porque si estuviese hablando del poder del aceite en sí, así como una inyección de ampicilina, ¿no? Algo así, entonces no sería pues necesario que vayan a orar por él, ¿no? Simplemente le ponen la medicina y listo, ya se curó. Pero aquí lo que se está hablando es de una forma simbólica, ¿no? Así como se ungía a los reyes, como se ungía a los profetas antes en el Antiguo Testamento, que los pastores vengan y unjan al hermano con aceite simbólicamente, claro, para que el Señor tenga un especial cuidado, digamos, en esa circunstancia con él. Porque ¿qué dice? Mire, del aceite, por ejemplo, estoy buscando aquí, y decía en la Biblia, hay 2 aceites para ese ungimiento. Uno es el aceite de la mirra y el otro es el aceite del incienso. O sea, no decía, digamos, del aceite fino, ¿no? Porque ahora es ese, pues el aceite fino es el que... Si bien el aceite alivia algunas dolencias, pero el aceite no es una medicina para todas las enfermedades. No. Es la conclusión a la que llegamos aquí. El énfasis del pasaje no es el aceite. No. Es la oración. Claro, y la sanidad a través del aceite, ¿no? Y el acto de poner aceite es como decía aquí nuestro querido hermano, es algo simbólico, algo para mostrar, ¿no? Algo... Y dice en el nombre de Cristo, ¿no? En el nombre del Señor. Sí, exactamente. ¿Qué más podemos decir a ver sobre este versículo que lo han sacado del contexto? Santiago 5, 13 al 18. Bueno, expertos en descontextualizar, tenemos que ahora contextualizarlo. Claro. Sigamos, hermano. Ya hemos empezado, ¿no? Con la contextualización de la frase en primer lugar. Exacto. Luego con la del párrafo. ¿Nos hemos saltado tal vez con el de la carta entera? ¿O era, digamos...? No, bueno, se llama una perícopa, un extracto de un texto, digamos, ¿no? Dentro de un libro, pero que tiene ya una idea completa, sola, ¿no? Que trata de un solo tema y que ya está completada la idea, siempre y cuando obviamente está dentro del contexto de todo el libro. Ahora, este texto que hemos agarrado es pues ya la idea completa de lo que estamos hablando, ¿no? Exacto, de lo que se está hablando, el tema completo que era la oración, ¿no? La oración en todas las circunstancias. Eso ya lo hemos aclarado. Ahora, lo que tenemos que terminar tal vez, ¿no? Sí, para concluir, es que Santiago 5:15 no es una promesa incondicional de sanación si oramos con fe. No es que oras con fe y al final siempre va a ser un sí. La respuesta siempre va a ser un sí, ¿no? Porque al final no sabemos cuánta fe se necesita ni nada de eso, ¿no? O sea, básicamente le estamos poniendo a sus pies nuestra oración del Señor. Y Él decidirá. Sí, el doctor Miguel Núñez, ¿no? Que es pastor también y es doctor epidemiólogo, dice él, cuando viene un enfermo, ¿no? Está ahí, y yo sé que ese enfermo está enfermo, que está ya, digamos, con una enfermedad muy, muy terrible, entonces me dice, usted es pastor, como soy conocido, dice, usted es pastor, ore por mí.
Entonces yo le digo, voy a orar por usted, vamos a orar por usted y le vamos a pedir al Señor que obre y que bajo su voluntad te dé la sanidad. Pero eso es lo que nosotros queremos. Otra cosa es lo que Dios va a hacer. ¿No ve? Entonces dice él, cuando oro, dice, Señor, pedimos porque queremos, deseamos la sanidad de este enfermo, pero que sea bajo tu voluntad, ¿no? Esa es una forma en la que él hablaba, ¿no? En esto de la sanidad, de la oración por fe. Así es. Por encima de nuestra fe, por encima de nuestra voluntad, está la voluntad soberana de Dios. Y no podemos hacer nada. Podemos clamar, orar. Pero en la si decisión... está conforme a la voluntad de Dios, el Señor hará, pues. Claro. Pero a veces pedimos mal, ¿no? Pero al final el que tiene la última palabra es Dios. Es el creador, es el alfarero. No somos el vaso, somos Ha habido ¿no? ejemplos de personas que han sido sanadas, pero sanas ya se fueron al mundo a volver a hacer lo que siempre hacían, ¿no? O sea, han venido solamente por la sanidad y nada más. No. No les importaba nada más, ¿no? Sí, y bueno, el Señor también sabe, ¿no? En algún momento sabe que tal vez esa sanidad va a causar que tú te alejes de Él. Como las riquezas, ¿no? O sea, Y también Pablo hablaba de eso, ¿no? Decía, tengo un aguijón en la carne, el cual me da un sopapo, ¿no? Sí. Entonces cada vez que quería enorgullecerse, ¿no? O decir que él es el que está, no sé, el más capo, ¿no? Entonces tenía alguien que le daba un sopapo y le hacía volver, le hacía bajar de los cielos, le hacía bajarse los humos, ¿no ve? Y él lo veía de esa forma, esa enfermedad. No decía, ay, que no, Señor, que así enfermo no puedo hacerlo, es que Señor, no puedo ya, me duele, no voy a ir a predicar. No. Él decía, cada vez que yo me estoy tratando de enorgullecer, de la soberbia, viene esta enfermedad y me dice que eres débil, que eres un humano, que necesitas de Dios en todas las circunstancias. Entonces, para algunas personas la enfermedad, hermanos, es ese aguijón en la carne, ¿no? Esa cosa que nos hace agarrarnos del Señor en total dependencia. Y que nos de Él. quita el orgullo. Sí, ¿no? Nos quita de terrible forma el orgullo, ¿no? Exactamente así. El tema principal estamos viendo aquí, que es la oración. Y el libro de Proverbios, capítulo 15, versículo 8, dice, el Señor detesta las ofrendas de los perversos, pero le agradan las oraciones de los justos. El Señor odia la forma de vida de los perversos, imagínense, pero ama a los que buscan la justicia. O sea, el Señor dice que no escucha la oración del pecador. Detesta esas ofrendas. ¿Qué estamos viendo hoy en día? En nombre de Dios, grandes festividades, grandes fiestas. Aquí está el Señor de gran poder. ¿El resultado cuál es? Muerte. Borracheras, orgías, adulterios, pleitos. En esas fiestas se ven esas cosas. No, hay muertes. Hay muertes también. Cada vez hace un informe la policía de cuántos mueren. Imagínense, sí, es verdad. Ahora, tanta plata que uno gasta por acercarse a Dios. Dicen, por fe es que estoy haciendo esto. Pero hay otro que no hace nada, solo se cuida, es íntegro delante de Dios y se acerca ante Dios, Dios le oye. Y al otro que ha hecho con todo su majestuoso, exactamente, con todo su esfuerzo grandioso que ha hecho y no logra, Dios detesta. Dios no ve lo externo, ve el corazón. Ahora no es que no importa lo externo, sí importa lo externo. Pero el tema principal de Santiago 5, 3 al 18, si bien se menciona las sanidades, pero el tema principal, queridos hermanos, hermanas, los que nos están oyendo, es la oración. Ahora, lastimosamente tengo malas noticias, queridos pastores, porque ya tenemos cerca de 5 minutos para despedirnos del programa. 5 minutos. Todavía teníamos el otro versículo. Y teníamos otro, ¿no? La siguiente vamos a compartir. Claro, porque como decía el pastor Gustavo, es que vamos a complementar toda esta información en una seguidilla de programas, ¿no? Hoy ya hemos mostrado el descontexto, ¿no? Ya se ha intentado de contextualizar un poco. Exacto. Ya hemos entendido, ¿no? De lo que se trata
principalmente esta doctrina, ¿no? Entonces, si podríamos puntualizar lo que hoy día hemos hecho para que la gente se vaya nutrida de lo que hemos empezado a hacer, pastor. Resumen, querido hermano Gustavo. Te doy el honor. Bueno, el tema principal de Santiago capítulo 5, 13 al 18, como les vuelvo a repetir, no son los aceites, no son las sanidades, si bien está dentro de todos estos versículos que leemos, pero el tema principal es la oración de fe, la confesión de nuestros pecados. Esos son la confianza en nuestro Señor. La confianza es de lo que Dios. hemos visto dentro de lo que queremos llevar a cabo, ¿no? Que es, bueno, el tema principal era textos fuera de tu contexto. Fuera de contexto. Entonces, lo que vamos a enseñar en esta serie de episodios y las personas que deberían entender en casa es cómo abordar la Biblia correctamente. Exacto, así es. Y vamos a tratar, ¿no?, también de darles algunos tips. Claro. Para que puedan ustedes utilizar, digamos, algunas herramientas, algunos libros o alguna forma en la que ustedes puedan escudriñar más la palabra del Señor. Y quería terminar con esto, que el versículo de San Juan capítulo 9, versículo 31 dice, hablando en el contexto del ciego que fue sanado, ¿no? Dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Entonces, hermanos, cuando nosotros vivimos en integridad de vida, cuando vivimos buscando la santidad, cuando vivimos cumpliendo los mandamientos del Señor, cuando vivimos en toda la intención de ser cristianos genuinos, verdaderos, el Señor va a escuchar nuestra oración, sea para cualquier aspecto de nuestra vida, siempre y cuando, y es lo que usted tiene que entender, hermano, esté bajo la voluntad del Señor. Si el Señor no le está respondiendo algo que usted quiere, piénselo bien, ¿qué es lo que está usted pidiendo? Tal vez es algo que no está dentro de la voluntad del Señor, o tal vez es algo que usted está pidiendo caprichosamente, o por algo que esa cosa no le va a servir. Confíe en el Señor, confíe en que la última palabra la tiene Él, y siempre lo que Él va a decidir por usted, siempre va a ser bueno. Y eso es confianza, ¿no? Nos da una confianza. Realmente estamos sobre la piedra, no estamos al azar, no estamos en las arenas, ¿no? Esa es la confianza, ¿no?, que tenemos que tener. Y primera de Juan 5:14 dice, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Él nos oye. Y si un hermano en este momento está pidiendo, no sé, y Dios no les responde, la pregunta que debería hacerse, ¿será la voluntad de Dios? El Padre nuestro dice, hágase tu voluntad. Como en el cielo toda su voluntad del Señor. La falsa enseñanza dice que declares, ordenes, pero la verdadera enseñanza es, ¿será la voluntad de Dios? Y si es la voluntad de Dios, Dios hará, pues. Y a veces decimos, Dios no me escucha, hasta ahora no tengo respuesta. Y en eso que dice, está su respuesta. Porque no le dio respuesta, porque Dios no está conforme a su voluntad. Sí. Ya está. Ya está. No se da cuenta. Mis queridos pastores, ahora sí voy a poner algo total. Sí. Estamos en los últimos 2 minutos de nuestro programa, así que la invitación a todas las personas que nos puedan ver ahora en vivo o después también, y esperamos que si les ha sido de su agrado, compártanlo con sus amistades. Es algo muy importante lo que estamos haciendo hoy. Es lo primero que hemos pedido, la voluntad del Señor, ¿no? Amén, sí. Buscar